vista de Darwin, eh, la teoría evolucionista de Darwin, donde se plantea, digamos, una evolución lineal en donde siempre se coloca al humano en la cumbre de esta evolución, y se le otorga como la potestad para la explotación de los recursos, para la explotación de la tierra y el control de este universo. Hasta cierto punto, incluso en las cuestiones de las leyes, el humano tiene la responsabilidad de explotar, de crear o de vincular a todo el cosmos, como si fuéramos los regentes del universo, ¿no? Como si de nosotros dependiera todo eso, lo cual yo propongo que es totalmente una postura egocéntrica, de lo humano, en el sentido de que nosotros, seres humanos, nos colocamos por fuera de la naturaleza para explotar la naturaleza, interpretar la naturaleza, conocer la naturaleza, pero en realidad se nos olvida que nosotros somos parte de esa naturaleza, que nosotros pertenecemos. Un ejemplo muy claro es la llegada del huracán en las costas de Acapulco. Cómo el huracán tiene una función natural, ¿no? Que es una serie de elementos atmosféricos que impactan al territorio mexicano, pero de alguna forma regula el calentamiento global. Es más, no sé si ustedes se dieron cuenta, en esos periodos donde estuvo el huracán, en todo el Valle de México se sentía frío, la lluvia era fría, porque tiene una función natural, poder de alguna forma enfriar el calentamiento que está sufriendo la Tierra, y las noticias se vincularon a los desastres que causan en las vidas humanas, como si nosotros los humanos fuéramos los únicos afectados existentes por la naturaleza. Y no entendemos que ese fenómeno impacta también en los ciclos naturales del territorio. Bajo esa lógica, todos los medios de comunicación, pues lo preocupante, el desastre humano, las casas y todo eso, sin tomar en consideración que si no existiera ese tipo de fenómenos naturales, el impacto fuera mucho más mayor. Incluso este año hubo muchas lluvias y eso es muy enriquecedor por parte de la naturaleza, pero como humanos somos incomprendibles y nos quejamos de todo. Entonces, la propuesta de entender las relaciones interespecie es que no solamente como humanos nos vinculamos a sociedades humanas, sino también a otros existentes no humanos como los animales, las plantas, el cosmos, los dioses, los santos, muchos otros elementos. A partir de ahí, de esta metodología, de esta propuesta que no es nueva, yo me baso en algunos referentes que ahorita voy a ir tocando. Creo que ya me... Creo que... Ok. Cuando yo el estudio lo baso principalmente en la cultura otomí. En la cultura otomí hay un estrecho vínculo con los animales, entonces hay una relación con los animales. Podemos hablar de la relación con las ardillas, con las aves, con los perros, con las aves de corral, con los animales de monte, y desde este punto de vista. A partir de ahí pretendo yo hacer un análisis de cuál es la función y cuál es la relación que se da entre los humanos de cultura otomí con los animales, aunque llámese que las relaciones interespecie puede abarcar otros elementos. Hago un estudio desde las fuentes arqueológicas, fuentes históricas, fuentes iconográficas, desde la propuesta del totemismo, del nahualismo, de la cacería y los estudios de los otomíes mexiquenses, los estudios de los animales en la religión otomí. No voy a abarcar la cuestión arqueológica, fuentes históricas e iconográficas, porque eso es una metodología un poco más para historiadores, pero sí el fenómeno del totemismo, del nahualismo y la cacería. Es decir, en las comunidades indígenas todavía se practica la cacería bajo un constructo de lo alimenticio, entendido desde la alimentación. El fenómeno nahualismo, porque en la tradición oral siempre hay un relato donde se
entiende que hay humanos que se pueden transformar en animales o viceversa, un animal que se puede transformar en humano y cómo podríamos ver este fenómeno desde la cultura mesoamericana, que es un término muy mesoamericano, y los otomís no escapan de este tipo de relatos. El totemismo, tótem, cuando nos referimos al totemismo, estamos hablando de una esfinge o de una especie de representación donde la parte esencial del totemismo es que los humanos venimos o existimos o tenemos un vínculo estrecho con algún animal. Es decir, pueden existir clanes de personajes filiales al coyote, clanes filiales a los osos. Se me ocurre la película Tierra de Osos, donde se habla un poco de este fenómeno del TOT. Humanos que dicen haber descendido de los osos, humanos que dicen haber descendido del jaguar, del águila y de otros, vinculado a esto. Los, como los antecedentes, los estudios de los otomíes mexiquenses, en el Estado de México, desde mi punto de vista, no se ha hecho un estudio, sí se ha hecho estudios biológicos sobre los animales y sobre la geografía y sobre la naturaleza, pero no se ha hecho un estudio donde se haga una relación interespecie entre grupos indígenas o grupos humanos vinculados a los animales o a otras especies netamente. Incluso creo que ahorita está un poco más de moda que podríamos hacer las relaciones interespecie entre las parejas que ya no tienen hijos y que adoptan a un perrito o a un gato, digamos, como hijo. Ahí estamos hablando de una relación interespecie, una relación de afectividad, de amor, pero ya estamos sacando a una parte de la biología humana y adaptamos o adoptamos a un nuevo familiar que no es humano, pero que sin embargo lo puedo tratar como si fuera mi hijo y le tienen su cartilla de vacunación y todo esto. Bueno, entonces creo que en la entidad mexiquense no ha existido o hasta el momento trabajos que impliquen una relación interespecie, vínculo humano-animales. En los estudios de los animales en la región otomí, hay un estudio de Lourdes Navarijo donde hablan los valores de uso, pero el valor de uso, aún así en la palabra uso, valor de uso, estamos hablando que yo humano utilizo exclusivamente los animales a mi favor, valor de uso, incluso el término así lo dice. Y tiene otros trabajos, Dulce Ávila Nájera, que también desde la biología habla sobre los vínculos humano-animal, pero también sobre el valor cultural de uso. Cómo yo humano utilizo a los animales, incluso desde esos términos utilitarios, me sirven a mí, no yo les sirvo a ellos. Ese es como el paradigma, que sí existen trabajos que hablan de estos vínculos interespecie, pero que en realidad tienen una postura egocéntrica desde la humanidad. Ante esto yo me planteé como preguntas de investigación cómo se construyen las relaciones de codependencia basadas en la reciprocidad entre humanos y animales y cómo éstas garantizan la preservación del universo. Cuando hablo de garantizar la existencia del universo, me voy un poco más a la filosofía otomí. En los otomíes se cree que el universo se llama Shinhai, que es el cosmos, el universo, pero este universo no es exclusivamente de humanos. Cuando queremos interpretar el cosmos, los principios fundamentales para interpretar nuestra vida mestiza es desde los preceptos judeocristianos. Todos nos referimos a una religión judeocristiana. Dios creó al hombre, la naturaleza en 7 días y toda esta parafernalia que conocemos a través de los principios bíblicos. Aún así, desde la cosmovisión otomí, hay otras formas de interpretar ese cosmos. Y ese cosmos tiene que ver con la presencia de otros seres, en este caso animales. En la mitología otomí, los animales tienen agencia y ahorita vamos a ver qué es la agencia. Bueno, el objetivo general, objetivos específicos, los voy a pasar un poco porque en realidad quizá los confunda con todos estos términos, pero me gustaría que nos quedamos con lo sustancial que es entender qué es la relación interespecie. Entonces vemos que en la práctica ritual de los otomíes siempre hay un vínculo con los animales. Esta imagen es de la danza Shita en Temascalcengo, que es una danza principalmente otomí Mazawa, y vemos aquí un fenómeno que aquí está la imagen de un Shita, una máscara que es el antepasado, y vemos una serie de animales cargados por un individuo.
¿Qué estamos viendo aquí? Las relaciones humano-animales es de afectividad, de aprecio y de compartir la ritualidad. Es decir, en la práctica católica sería esto algo inusual que alguien crea que la serpiente que se ejemplifica aquí, que este especie de zorro, que este cacomixtle, que este pato y que este tlacuache tengan un vínculo con lo humano. Y creo que no, en realidad los sujetos sociales mantienen vínculos estrechos con lo animal. Llámese doméstico, como lo mencioné hace un momento, donde hay vínculos entre las parejas que adoptan perros, o llámese cultural, o llámese este vínculo con la naturaleza. Es decir, estamos ante el caso de la interrelación interespecie más allá del consumo alimenticio, porque no solamente se casan para el consumo alimenticio, se aprecia en el arte, en la danza y en la práctica ritual. Y los animales son fundamentales para construir el universo. Cuando yo hablaba de la idea judeocristiana, es porque en la idea judeocristiana, ¿quién es el que construye el universo? Dios, y Dios está creado a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios tiene una forma humana. Ese es el principio judeocristiano, pero en la cosmovisión mesoamericana no siempre Dios tiene una forma humana. Dios también puede tener una forma animal. ¿Y qué me lleva a un principio filosófico o ontológico de esta explicación? Es que en realidad desde el pensamiento mesoamericano tanto humanos como animales podemos tener un nivel igualitario, bajo un nivel horizontal. Y esto pues me lleva a recordar un poco el principio del enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. En el principio de la nueva escuela mexicana, el humanismo tiene que entender que no son relaciones verticales donde solamente esperemos lo superior hasta lo micro, de lo macro a lo micro. Más bien las relaciones horizontales tienen que ver desde yo como sujeto, como humano, pero todo está a mi mismo nivel y cómo puedo entender esa relación de humanismo. Pero desde mi propuesta de las relaciones interespecie, este humanismo tiene que incluir a la natura, que yo estoy en un mismo plano con las plantas, con los animales, y que no soy superior a ellos, sino soy igualitario, igual o en una especie de equidad en el espacio. Resolveremos más tarde cómo estamos en este vínculo. Entonces, metodológicamente, yo me baso un poco en el mito que parte de la tradición oral y cómo a través del mito puedo analizar estas relaciones interespecies. El mito, dice Eliade, para vivir en el mundo hay que fundarlo y ningún mundo puede nacer en el caos. Es decir, ¿pero qué es el mito? Habríamos que también que entender que el mito, por una parte, desde la cuestión científica, es algo no probado, es algo incluso se dice como mentira, falso, es algo no comprobado, comprobable. Desde la postura de la ciencia como construcción del conocimiento, el mito siempre es desacreditado. Bajo la postura del análisis de la tradición oral, el mito tiene otro sentido. El mito tiene el sentido de interpretar mi mundo. Todo mundo, todos pertenecemos a grupos sociales y a partir de ahí interpretamos el mundo. No solamente somos ciencia, también somos pensamiento, también somos literatura, también somos creación. Y en esa creación creemos en ficción, creamos mundos. Quien hace cine crea mundos. Quien cree en una religión cree en esa partícula de mundo. Quien cree en la ciencia, pues creen que 2 más 2 son 4 y todo lo comprobable es el mundo. Pero el mito también es una forma de interpretar el mundo. Se refiere siempre a acontecimientos pasados antes de la creación del mundo o durante las primeras edades o en todo caso hace mucho tiempo. El mito también nos remite a estas interpretaciones ficticias pero cosmogónicas de nuestro mundo. Entonces, las personas, cuando hablamos metodológicamente del mito, pues me estoy refiriendo a lo que narran en los pueblos.
Y estas narraciones tienen un enfoque pedagógico y tienen un enfoque este, cosmogónico de entender mi existencia en el mundo. Pero también dentro de lo humano habríamos también que discutir qué es lo humano, qué es lo que nos hace humano. Y creo que ahí hay muchos fenómenos que tienen que entenderse. La irracionalidad es lo que a veces nos hace humanos. O sea, en el pensamiento positivista siempre nos dicen la razón y en la construcción de la ciencia. Pero la razón a veces no tiene explicación para muchos otros fenómenos. Y uno de esos es la irracionalidad. Voy a poner un ejemplo, el amor. El amor es irracional. O sea, ustedes de repente pueden sentirse enamorados y actuar con odio, con desprecio, pero actuar como sin importancia y se pueden desenamorar, pero no lo pueden explicar. No es algo que se puede explicar con una fórmula matemática de si me regalan una manzana o unas flores, me enamoro y después si ya no me regalan, me desenamoro. No se puede explicar. Eso es irracional, el amor es irracional, pero eso también nos hace humanos, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de qué es la humanidad y qué es no lo humano. Entonces, humanidad quizás sí tenga que ver con los seres humanos, con esta cuestión de personas, pero también es discutible. Pero las personas no humanas, ¿a quiénes son los no humanos? Entonces yo digo que los no humanos incluye a animales, plantas y muchos elementos de lo que llamamos paisaje, de lo que está a nuestro alrededor. El pozo, el manantial, la roca, el monte, el camino, el arroyo, el río, los animales, las plantas forman parte del paisaje y esos son no humanos, ¿no? Postura que en la política no son simplemente no humanas, son entidades sensibles cuya existencia material y la de los mundos a los que pertenecen están actualmente amenazadas por el meridaje neoliberal entre el capital y el Estado. Es decir, desde la cosmovisión mesoamericana, el monte tiene corazón, tiene esencia, tiene agencia. Desde el mundo capitalista occidental es un recurso explotable, hay que explotarlo. Si esa mina, si ese monte tiene mina o yacimientos de minerales, hay que explotarla. Si es una cementera, hay que explotarla. Si nos estorba para hacer una carretera, hay que explotarla. Entonces, el paisaje puede ser interpretado desde el pensamiento neoliberal, capital y estatal como algo explotable, pero desde lo mesoamericano tiene agencia. ¿Qué es la agencia? La agencia social se puede ejercer sobre las cosas y la pueden ejercer las cosas mismas, así como los animales. ¿A qué voy con la agencia? Cuando hablamos de la agencia, no sé si ustedes han estado en un museo o han estado en una exposición de pinturas. Hay unas pinturas tan hermosas que te hacen sentir como revibrar el corazón. Muy hermosas y tú dices, ay, ok, esta pintura hasta me puso emocionante y me revivió. Pero no sé si ustedes han entrado a una iglesia antigua del siglo XVI o XVII donde ven Cristos ensangrentados y en unos tonos oscuros, cafés, azules, que inmediatamente entras y tú te sientes chiquito en esa iglesia y hasta incluso tienes miedo, ¿no? Siendo una iglesia católica. Tú entras a una iglesia del siglo XVI, XVII y tú hasta incluso te sientes pequeñito y te sientes hasta achicado. ¿Por qué? Porque hay agencia. Esa pintura en sí, ver un Cristo ensangrentado, te está moviendo emociones dentro de tu cuerpo y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Está haciendo que te muevas, que sientas emociones. Y siempre tiene ese principio, porque Gels, cuando nos define la agencia, lo está viendo desde el arte. Es decir, todo lo visualmente tiene agencia. Y nosotros, otra forma de explicar la agencia, ustedes van caminando por el campo, se encuentran una serpiente y ustedes no se expliquen, pero gritan, tienen miedo, les da una sensación de miedo. La serpiente está teniendo agencia sobre ti y está implicando en ti que tengas miedo. Si tú vas por el monte y escuchas el graznido de un ave, inmediatamente también te da miedo. O otra, caso contrario, tú ves a un gatito y ¡ay, qué lindo! Y con solo verlo, no sé, voy a decir algo tonto. La película de Shrek, cuando hablan del gato con botas y de repente él para
controlar todo, pone los ojos estos como tristes y emotivos, todo el mundo, ay, se compadece del gatito. Está teniendo agencia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo lo no humano tiene agencia. El árbol, la planta, la montaña, los animales tienen agencia. Y esta agencia intercomunica con lo humano de forma que nosotros encontramos vínculos o encontramos explicaciones a la conexión con lo no humano. Entonces estamos hablando de un multinaturalismo, existentes con agentividad. Cuando yo estoy ante la impresión de un perro, de una serpiente, de un cuervo, de una ave, de una tortuga, de un pez, algo, hay algo que nos mueve en nosotros y eso es agentividad. La agencia es lo que hace que nosotros tengamos una serie de emociones o acciones. Incluso asesinarlos, ¿no? Vemos a la serpiente y las mamás gritan, tráiganse una pala, vamos a matar a una serpiente que se metió a la cocina. Hay una agencia. Nadie le dijo, la serpiente no le dijo, señora, máteme, por favor. No. Pero hay algo en mi inconsciente que me hace comunicarme con él. Otro caso contrario, y también desde los principios católicos, nos regalan una paloma blanca y ahí la cuidamos y la acariciamos y hacemos una serie de parafernalias con lo animal, porque nos comunica algo, está teniendo agencia sobre nosotros. Estos existentes se comunican. Aquí tengo unos términos en Otomi que es boni, zue, animales, que es cómo lo definimos en animal, y perdón, cómo definimos o nombramos a lo animal desde el Otomi, y nosotros kai, que somos las personas, y ko, Dios. Hay un estrecho vínculo entre Dios desde el Otomi, las personas y los Zue Omboni, los animales. Todo eso lo podemos aglutinar y decir que formamos el paisaje, Rashinhai, el universo, el cosmos, todo eso. Y yo digo que desde el Otomi, humanos, Dios y animales podemos ser lo mismo, porque somos una circulación de elementos y no Dios está arriba, ¿eh? No está en la parte superior. Dios está incluso abajo de la tierra. Dios está dentro del cuerpo y Dios está dentro de las representaciones animales y todos dentro del cosmos tenemos una función social que es mantener vivo el universo, mantener vivo el cosmos. Estas relaciones interespecies no solamente son de depredación. Cuando yo me refiero a depredación es cuando lo vemos desde el principio de la cacería. Yo mato al borrego para comérmelo y solamente es una circulación de energía. No, hay una función. ¿Cuál es esa función? Yo tengo que mantener ese animal, le tengo que alimentar, le tengo que dar sus nutrientes, creerlo y en algún momento decir lo voy a sacrificar. Entonces yo coloco dentro de ese alimento una carga energética de yo como humano. Mi energía se la doto al borreguito y cuando lo sacrifico para comérmelo, él me regresa esa energía. Hay una circulación de energías. Me van diciendo cómo vamos con el tiempo, porque yo luego me extiendo mucho. Entonces, bajo esa lógica de lotomía hay unos términos, Ranzaki, que es la vida, la salud, la fuerza, el movimiento, y el Impefi, que es el trabajo, el destino y la misión en el. ¿A qué voy con esto? Desde la idea judeocristiana, los animales no tienen alma, no tienen espíritu. ¿Y qué se nos dice? Que cuando nosotros morimos, se desprende nuestra alma y se va al paraíso, al infierno o al purgatorio, según cómo nos hayamos portado, ¿no? Desde la cosmovisión otomí no es cierto. Tanto humanos como animales tenemos Nzaki, que es vida, salud, fuerza, movimiento, que no podría traducirlo como alma, espíritu, pero que es como así se traduce. Pero también los humanos, también los animales. Y eso es lo que hay que comprobar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo contradecir la idea judeocristiana desde el pensamiento indígena diciendo o doteando de alma a algo que la tradición católica me ha dicho que no tienen alma, que son inservibles? Y aquí ya vemos como la relación interespecie. Aquí tenemos un conglomerado de abejas y estas abejas comunican algo.
desde el pensamiento, no, desde la ciencia biológica, desde lo occidental, son fundamentales las abejas para la existencia de la humanidad. Si se muere, hay estudios que demuestran que si se murieran las abejas, no desarrollarían esta función sustancial de polinizar el mundo y por ende las plantas perecerían y se desencadenaría todo un caos de la vida en el mundo. Esto, desde el pensamiento también se llaman gene, que es las abejas, pero ellos tienen una explicación donde las abejas son sagradas y por ende son respetadas, son vistas como si fueran Dios mismo. Ahora voy al relato donde se explica esto. Cuando no había nada, dicen que todo era oscuro, todo era basura. Dios se dispuso a trabajar, era mucha basura. Entonces Él se convirtió en abejas y comenzaron a juntar toda la basura para construir el mundo y lo dejaron como su panal. Las abejas se cansaron mucho de trabajar en la oscuridad, así que Dios les dijo, solo trabajarán cuando hay sol. Este es un relato mítico desde el pensamiento otomí y cuando nos dice Dios, Él se convirtió en abejas, entonces estamos ante la idea de que Dios no tiene, desde el pensamiento también, no tiene la imagen y semejanza del hombre, según la idea judeocristiana. Dios tiene la forma de abeja y por ende la abeja es Dios y por ende son sagradas y por ende las protejo y por ende hay una relación interespecie yo humano con las abejas, una relación de reciprocidad. Si no existieran las abejas, yo no existo, porque su papel es fundamental en el cosmos. Estos son datos etnográficos. Esta es una imagen ilustrativa de cómo Dios construye el mundo, pero Dios construye el mundo a través de esta idea basándose en un panal de abejas. Si vemos un panal de abejas, está estructurado así en capitas y en realidad tiene una forma un poco pues, ovalada como el mundo. Tenemos otros relatos como la serpiente, que la serpiente también es muy fundamental desde la cosmovisión otomí porque es la vinculada al agua, quien protege el agua. Hay muchos relatos donde dicen que se encontraron una serpiente en el manantial y cuando la matan, desaparece el agua, se secan los manantiales. Entonces, ¿qué hace la gente? Decir, ah, a la serpiente que vive en el manantial no hay que matar, no hay que protegerla, hay que, es más, aléjate, no le avientes piedras, no nada, porque es la dueña del agua. Y si tú la matas, como consecuencia hay un desequilibrio ecológico. Este desequilibrio ecológico nos lleva a que se seca el manantial. ¿Qué es lo fundamental de todo esto? Es que para entender la relación humano-animal, los animales los sacralizamos. A diferencia de la idea judeocristiana, que donde la serpiente es satanizada, es la representación del diablo, es la representación de muchos otros elementos, en la cosmovisión mesoamericana es la representación de la vida y la fertilidad. Las serpientes forman los ríos. Contaba la difunta de mi abuelita que cuando Diosito creó el mundo, también creó a todos los animales. Uno de los primeros que hizo fue la serpiente. La primera que hizo estaba muy grande y se movía mucho. Al dejarla en la tierra, todo donde pasaba dejaba zanjas escarbadas y corría mucho por todos lados meneando la cola. Ya cuando se llovió, se hicieron los ríos, pero Dios no sabía qué hacer con la víbora, pues era muy grande y ya había andado por todos lados. Pensó mucho y luego abrió la tierra y allí la metió para que no saliera. Dicen que la víbora anda por todos lados debajo de la tierra y donde pasa deja los ojos de agua. Ese es el relato donde se explica que la serpiente es la fundadora del agua desde de la cosmovisión mesoamericana, pero tiene una serie de interrelación. Es decir, yo, humano otomí, para entender el agua, tengo que respetar la naturaleza. Principio pedagógico. Y ese es el enfoque humanista. El enfoque humanista en la pedagogía no es que ya exportemos los relatos míticos de Sopo y los relatos europeos. Habríamos que adentrarnos al contexto de nuestra sociedad que está en nuestro inmediato y cómo interpretar su mundo desde su propio contexto, desde su propia lógica y entender que las relaciones van más allá de los vínculos humanos, sino que tienen que incluir a la naturaleza. Y
Esto se sintetiza en el arte, en los bordados, en la alfarería, en los dibujos. La propia gente interpreta su mundo. Y si ustedes ven en los bordados de las poblaciones indígenas, siempre hay un cúmulo de imágenes de la flora y de la fauna, porque lo que están interpretando es su mundo, ese mundo donde ellos se sienten parte. Este es un claro ejemplo, este es una cerámica de Temascalcingo, donde ven a una serpiente enrollando un jarro porque es vinculado al agua. Estos son otros relatos. ¿A qué voy con en el entender el cosmos? El cosmos tiene que ser entendido desde su propia naturaleza. Esta es una foto de San Francisco Xavni en el municipio de Acambay, y aquí estamos ante un ritual que se llama le lavan la ropa al santo. ¿Qué hacen? Entonces, la gentilidad no solamente es humanos y animales, también los seres sagrados. El santo San Francisco Xavier, pues es un bulto de la idea judío-cristiana, pero en mi cosmovisión yo lo adapto a mis elementos. Previo a la fiesta de San Francisco Chasny, que creo que es por estas fechas, o ya pasó, no recuerdo, de San Francisco, lo que hace la gente es juntarle toda su ropa y se la llevan a lavar al arroyo. ¿Qué estamos presenciando en este ritual? Es en que incluso las deidades de origen europeo necesitan ser mesoamericanizadas, llevadas a la práctica ritual y al contexto. Y la gente, para que el santo ya no sea europeo, sino sea indígena, pues tiene que experimentar el cosmos, tiene que conocer el arroyo, tiene que vincularse con el agua, tiene que estar bajo un principio ritual. Y entonces todas las señoras llevan a lavar al arroyo y estamos ante otra relación interespecie. El arroyo tiene vida, hay naturaleza aquí en el arroyo y yo la tengo que respetar. Otro vínculo de las relaciones interespecies es con los perros. El perro es un estrecho vínculo que tenemos los humanos. A veces ni siquiera lo discutimos, es el mejor amigo del hombre, pero también hay interpretaciones para eso. Cuando terminó el diluvio, el hombre vio muchos peces, se puso a hacer lumbre para asar esos pescados, pero a Diosito no le gustó, entonces le quitó su cabeza y se la puso en su cola. Por eso los perros huelen muy fuerte del hocico, esto porque no obedeció a Diosito, y es que antes el cielo era de muchos colores que las abuelas sacaban sus bordados, porque antes había muchos bordados, y él al hacer el fuego, salió el humo y el cielo se quedó pardo. San Antonio de Tena. Un relato que nos habla con que los perros son un prototipo de humanos. Es decir, primeramente los perros eran una especie de humanos y Dios los castiga por ensuciar el cielo y les arranca la cabeza y se la coloca en el trasero y el trasero en la cabeza. Y es la explicación del mal olor de los perros. Este mito no solamente es exclusivo de Otomis, está documentado desde la tradición náhuatl de la leyenda de los soles, donde Dios castiga a los humanos convirtiéndolos en perros. Pero, pues nos habla de esta fiel conexión entre perros y humanos, porque quizá los perros en algún momento fueron humanos como nosotros, o quizá en otra vida nosotros también podremos ser perros. Todo ese cosmos es interpretado y visto en todo el arte indígena. Y es justamente donde nos hablan de esa relación interespecie. Voy a avanzar. Este vínculo humano-animales no solamente incluye a las especies de la naturaleza, también a los seres sagrados e incluso a los muertos, porque todos tenemos memoria y a nuestros humanos los recordamos. Incluso a nuestros perros, ¿no? Muertos. Ay, yo tenía mi perro negro y le pongo mi altar y hay una apreciación. Que eso es lo rico de la cultura mexicana, eso es lo rico, porque yo genero vínculos no solamente con los humanos, sino también con los no humanos. Y yo quería mucho y hasta tengo mi foto con mi burrito, con mi perrito, con mi pato, con no sé qué. Con ellos genero vínculos más allá de la vida incluso. Hasta en la muerte te estoy generando vínculos. Eh, bueno, ese es como a grandes rasgos mi presentación, pero en general, yo me baso un poco en la teoría de Bruno Latour sobre la socialización. En esta socialización,
eh, yo digo que en esta socialización no solamente incluye a humanos, la socialización incluye a animales, a plantas, a naturaleza, a paisaje y a dioses, santos incluso. Esa socialización va más allá de lo humano. Las relaciones interespecies nos hablan de una codependencia y reciprocidad. ¿A qué voy con esto? Si yo humano no existiera, no existieran tampoco otras especies. Pero si tampoco existieran otras especies, yo humano tampoco existiera. Voy a poner un ejemplo. Cuando las abuelitas tienen sus pollos, lo que hacen es sacan y riegan maíz o riegan alimento. ¿Qué pasa cuando hacen eso? Bajan otras aves y se comen también ese alimento. Hay una relación de reciprocidad y no la notamos a veces. Si yo siembro maíz y tengo un tapanco lleno de maíz o tengo un granero lleno de maíz, llegan otros roedores como la ardilla, el cacomixtle y llegan y comen de ese maíz, porque ellos no pueden sembrar, pero sí pueden robar, ¿no? Por eso son roedores, ¿no? Porque roban esta. Pero si yo humano no sembrara, tampoco esas especies tuvieran que comer. Entonces hay estrechos vínculos entre humanidad y animalidad. Muchas gracias por escucharme esta propuesta de relaciones interespecie, más allá de la interculturalidad. Creo que es algo que tenemos que regresar, romper con esos paradigmas de que la ciencia es 2 más 2 y nos da 4 y entender que a veces la irracionalidad nos hace ser más humanos. Saludos a todos. Gracias, maestro David. Pues es un gusto escucharle. Invitamos a los presentes a que puedan externar sus dudas, preguntas, comentarios, ya sea así a través del chat. Sobre todo en este tema tan interesante como es esta visión fuera del antropocentrismo que tenemos la mayoría y ver otras formas de pensar y de vivir y sobre todo convivir, pues nos llevan incluso a pues al cuidado del planeta de manera adecuada de los seres con los que convivimos y quizás no estaríamos donde estamos ahora, ¿verdad? Si los confundí, no importa, ¿eh? No es sencillo luego salirnos un poco de lo que la propia SEP nos construyó, ¿no? Y qué bueno que los cambios sean positivos para poder entender otros modos. Hola, buenos días. Hola, Es- ¿qué tal? Buenos días, maestra Xochitl, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Estaba, escuchando la conferencia y muchas gracias y felicitaciones por la misma. Me parece un tema muy interesante y que pocas veces le ponemos suficiente atención. Y en ese sentido, bueno, hay muchos cuestionamientos que se pudieran, plantear, ¿no? Pero a mí me queda como un poquito, el análisis o el cuestionamiento respecto a esta parte que mencionó usted, ¿no? Que actualmente se está integrando, por así decirlo, a los animales como, como miembros de la familia, pero no sé, creo que siempre había sido así, ¿no? Como miembros de la familia, o sea, se les consideraba, pero actualmente se les hace, am, o sea, se les quiere asemejar a un ser humano o adentrarlo a la parte sociológica, física y demás, humana. Yo consideraba que no es del todo correcto porque les estamos limitando a ser parecidos a nosotros cuando tienen todo un proceso diferente al nuestro.
¿qué tan conveniente o no es esta forma de acercamiento de los animales a los seres humanos? Ok. Bueno, efectivamente no es nuevo, o sea, digamos, en la historia de la humanidad siempre ha habido vínculo humano a animales, siempre ha habido una socialización entre ellos. ¿A qué vamos con las nuevas propuestas? Tenemos que ver con la política pública. Los animales de repente se convierten en sujetos de derecho. Es decir, hay leyes ya que protegen la explotación animal en México, incluso en esta ley de los circos, donde ya se les prohibió el uso de los animales, ¿no? Y que se tenían que trasladar pues a especie de refugios para animales, ¿no? Hay casos muy famosos como incluso para TikToks, donde hay una señora que protege a Coacolandia, creo Coacolandia, ¿no? Y en Coacolandia, pues adopta todos estos caballos, burros y especies que ya los abandonan porque genera un vínculo. Entonces los animales se convierten en sujetos de derecho. Entonces ya no estamos hablando de que el animal por sí solo se defienda, sino que los humanos también les estamos dotando de un carácter jurídico. ¿A qué voy con lo apreciativo de considerar animales como si fueran humanos? Esto nos está llevando a la nueva, digamos, multievolución de la humanidad, ¿no? Ya hay casos donde gente muere y hereda sus recursos económicos a sus mascotas. Y hay una serie de protección que tiene que ver con eso y tienen que pagarle a toda la gente para que se siga manteniendo el carácter de vida de esas mascotas. Esa es la relación interespecie. Y nos está llevando a las políticas públicas que permitan estos vínculos o aseguramientos de la relación humano-animal. No sé si de acuerdo, habríamos que entender también que hay, y no lo mencioné, pero también he hecho un análisis de qué es la domesticación, porque la domesticación nos está hablando de la tolerancia al estrés que puede sufrir un animal con la presencia de los humanos. Claro está que los gatos, los perros y los guajolotes, los pollos, este tipo de animales tienen una alta tolerancia a la presencia de animales. No sucede lo mismo cuando queremos adoptar a un jaguar o a especies de origen salvaje, porque ellos lo que tienen es una intolerancia a la presencia humana y por eso se alejan y se van, porque no toleran al humano. Pero cuando yo humano obligo a una especie de esta naturaleza a estar conmigo, es cuando yo ya estoy agrediendo sus derechos de protección. Entonces, sí tiene que ver con cómo lo estoy aceptando, pero también cómo debo yo actuar. Por eso, por ende, las especies domesticadas tienen una mayor tolerancia a lo humano, se acepta. Pero cuando yo quiero llevar estas cuestiones de afecto a lo salvaje, yo sí estoy atentando contra los derechos de esas especies de vida salvaje. Y eso también nos lleva a la crítica al poder adquisitivo de las relaciones. Es decir, los grandes jerarcas económicos pues tienen un poder adquisitivo donde ellos dicen, yo puedo tener de mascota a un león o a lo que a mí se me ocurra, pero ya ahí estás alterando el orden social, cosmogónico o de funcionabilidad de la naturaleza de ese tipo de especies. No es lo mismo tener un pececito que tener un jaguar en casa. Hay que diferenciarlo y creo que creo que la política pública, no solamente de México, sino de la agenda mundial, pues va en ese tenor donde la naturaleza también tiene que ser sujeta de derecho. El Popo, digamos, el volcán Popocatépetl, puede considerarse un sujeto de derecho, el Nevado de Toluca y muchos otros elementos. Por eso hay leyes y patrimonio natural, porque hay que protegerlos. Ahí también es una discusión un poco más amplia, pero ojalá y, pues, haya dado respuesta a tu pregunta.
Maestro David, también tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice Joliet Saucillo. Hola, buenos días, maestro David. Mi pregunta es, como futuros docentes, ¿cómo relacionar la mitología otomí con los principios de la NEM? ¿Y qué estrategias utilizar como docentes para hacer esa conciencia en los alumnos para que aprendan a respetar el contexto y la naturaleza? Buena pregunta. Ahora, ¿cómo aterrizar todo esto en la nueva escuela mexicana? Creo que la nueva escuela mexicana creo que tiene ese principio. Estamos separándonos de los antiguos modelos donde el maestro ejecutaba. O sea, la SEP diseñaba, planeaba y decía que era lo correcto y lo incorrecto, se lo daba al docente y el docente aplicaba. Creo que ahí, pues, quizá era una forma de economizar, digamos, porque eso implica economía de muchas cosas, pero en la nueva escuela mexicana es la diversidad. Creo que ahí es su punto muy sobresaliente, la humanidad y la diversidad y las particularidades. Entonces, en esta libertad de yo docente puedo hacerme de muchas herramientas de lo local, de la vida en comunidad, pues creo que ahí es donde está lo rico. Habríamos que llegar e incentivar que no solamente las SEPs somos las instituciones encargadas de la educación. La pedagogía se aprende desde casa, desde los núcleos familiares, desde los núcleos domésticos, y hay que apostarle a eso, porque las tecnologías nos han alejado de lo colectivo y nos han hecho individuales. Yo no necesito de mi abuelito, no necesito de mi papá, no necesito del sabio de mi comunidad porque todo está en la red, en la internet, y ese es un error. Ese es uno de los grandes errores, porque todo sujeto social es un cúmulo de conocimientos y yo puedo aprender de él. Y lo que tiene él en su cerebro, en su tradición oral, en sus relatos, en su experiencia, no está en la red y ya hay que desaprender un poco de descarga de internet, la infografía de tal cosa. Pues no, hay que investigar, hay que promover las relaciones sociales, la colectividad. Mucha de la metodología que yo realizo en el análisis de la tradición oral es justamente acercar a jóvenes con adultos para comprender el discurso de la tradición oral antigua. Nos vamos a encontrar con muchas cosas. Ya hay padres que también crecieron con esas tecnologías y lo que van a hacer es narrarnos algo que también leyeron de internet. Puede ser, pero si hacemos ejercicios donde podemos acercar con lo más antiguo, con lo más tradicional, creo que ese sería los vínculos. Y se puede, el alumno puede dibujar, puede interpretar su cosmos, puede dibujar dónde vive su barrio, los manantiales, el monte, el camino, lo simbólicamente aceptable por él. Y creo que hay muchas estrategias con los niños, hasta dibujar el barrio, o dibujar la comunidad, o dibujar la milpa. Y a partir de ahí, ¿quiénes viven en la milpa? ¿Quiénes dependen de la milpa? Dibujar el cerro, quiénes viven en el cerro, y a partir de ahí pueden surgir muchos relatos o muchas historias desde la particular. Yo creo que esas serían como buenas herramientas y estrategias. Alejarnos un poco de la internet, creo que sería lo conveniente. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos bastantes preguntas y comentarios. Un comentario es buenos días, es algo muy de Natalie Valencia. Buenos días, es algo muy interesante conocer los mitos sobre creación del mundo y poder concientizar a todas las personas, en especial a los alumnos, sobre el cuidado de los animales y la naturaleza y tenerles un gran respeto ante ello. Tenemos otra pregunta de Juliana García. Dice, ¿cómo se comparan y contrastan las cosmovisiones de los animales en culturas occidentales y no occidentales? Ok, ¿cómo hacer un estudio? Yo creo que los estudios comparativos son buenos en el contexto. O sea, decir que los mitos europeos responden al contexto y a la naturaleza y al origen de la cultura europea. Los mitos mesoamericanos son buenos porque responden, interpretan y dan sentido a nuestras prácticas en el contexto mexicano, por así decirlo.
Y ahí también ahí hay un buen análisis, porque muchas veces muchos elementos de la narrativa mesoamericana ya tienen toques de la tradición europea, y eso no es malo, porque justamente la cultura se reinventa, se reinterpreta y se adapta. Entonces podemos encontrar muchos relatos donde incluso ya pueden usar nombres. Eso es algo característico del mito, que el mito se reinventa. Bajo los preceptos de López Austin nos dice que hay algo que se llama núcleo duro, es decir, hay algo que va a mantenerse todo el tiempo, pero hay elementos periféricos que van a ir cambiando. Voy a colocar un ejemplo. En la región Mazahua hay un relato sobre el coyote y la Virgen María. Obvio, la Virgen María pues ya es una idea judeocristiana, pero se incorpora al mito. Pero la Virgen María, pues no es como la idea judio-cristiana, sino es una señora que pone un puesto de pulque y emborracha al coyote. Y en el periodo de Peña Nieto, cuando fue gobernador del estado, estuvo muy famoso la frase, te lo firmo y te lo cumplo. Te daba tu papel y iban todos, te lo firmo y te lo cumplo. Se quedó tanto en la tradición de los mazahuas que incorporaron esa frase al mito. Y cuando decía que Dios le dijo al coyote, te lo firmo y te lo cumplo, y le dio un decreto para que él supiera que iba a comer. Y pues la Virgen le robó ese decreto. En fin, imagínense la Virgen robando también. Pues habla de muchos elementos, le roba su decreto y el coyote se emborracha y ya no sabe qué comer. ¿A qué voy con eso? La estructura del mito es la asignación de roles en el mundo, que no cambia. Dios le asigna los papeles en el mundo a los animales y a humanos, pero sí cambia que esa asignación de roles no fue oral, ya era escrita porque de ese momento te lo firmo y te lo cumplo. El papel valía mucho, el decreto escrito valía mucho. Va a haber elementos que van a cambiar y ahí va en esa bueno, esa conexión entre relatos occidentales y relatos mesoamericanos, donde se pueden intercalar y no hay problema, hay que analizarlos. Bueno, aquí dice otra, ¿cómo influye la irracionalidad en las formas en que se enseñan las culturas multinaturales en el aula? Híjole, esto también tiene que ver. La irracionalidad, somos seres humanos. El docente tiene un cúmulo de emociones, el director tiene un cúmulo de emociones, los alumnos llegan con un cúmulo de emociones. ¿Y cómo lidiar con todo eso? Es muy complicado y creo la labor docente ahí es fundamental. El docente puede haber estado peleándose en casa o pudo tener un conflicto o falleció alguien o no sé, pero tiene que llegar al aula de clases como si borrara esas emociones y llegar como el perfecto dentro del espacio. Y de repente se nos olvida también que nuestros niños traen arrastrando emociones problemáticas en casa, que creo que eso es bien complicado. Eh, pero creo que el aula justamente es un espacio donde podemos interconectar con nuestras problemáticas o alejarnos de las preocupaciones o interactuar con la multidiversidad. Diversidad, llámese humana o no humana. Hay que ser muy asertivos en ese sentido. Y creo que también aquí hablo un poco muy egocéntricamente desde la práctica judeocristiana, desde el catolicismo. Creo que también nuestras aulas de clase están inmersamente vinculadas a nuevos movimientos religiosos o a nuevas prácticas también de ideas cristianas o incluso de otra índole. ¿Eh? Al menos en la universidad donde trabajo, yo digo que hay gente que le gusta la santería y que adoran a la Santa Muerte y le prenden velador a San Judas Tadeo. Y hay una serie de enrolamientos de prácticas que no nos deben de espantar porque eso es lo que, a final de cuentas, es lo que vive nuestra sociedad. Entonces, el multiculturalismo y la interculturalidad la tenemos que llevar al respeto. O sea, si alguien tiene, no espantarme de eso y decir, bueno, te respeto, yo no me impongo ante ti, pero también tú respeta las otras prácticas, sé tolerante. Porque cuando llegamos al adoctrinamiento, aunque como para mí es malo, y yo empiezo a adoctrinar de qué es lo malo para mí, yo ya estoy cometiendo un error. Yo como docente o incluso los padres de familia y los alumnos que se meten, no quiero que se junte con tal persona porque hace ese tipo de... Ya, yo ya estoy coartando la comunicación.
Yo ya no estoy generando puentes de comunicación, al contrario, estoy separando. Entonces, creo que la nueva escuela mexicana tiene muchos retos y uno de esos retos es cómo hacer convivir la diversidad y una diversidad que tiene múltiples alcances. Pero el tiempo dirá hacia dónde nos lleva a las nuevas prácticas y ojalá y sean a buenos términos, porque tampoco es perfecto, ¿eh? Voy a leer las otras preguntas. ¿Qué impacto tiene internacional? ¿A esa ya va? Sí, Eso es después está otra de cómo podemos construir un futuro más intercultural entre especies donde se reconozca la diversidad y se promueva la coexistencia pacífica. Creo que cómo podemos construir un futuro. Creo que eso lo deberíamos de plantear desde esas propuestas que ya existen. Como desde mi ejemplo, desde el pensamiento mesoamericano, del cual soy estudioso, y desde los pueblos indígenas, ellos ya lo practican. Habríamos que acercarnos a cómo lo hacen ellos y cómo entenderlo. No quiere decir que las prácticas indígenas sean siempre muy buena onda. Hay otras, estoy analizando últimamente los rituales del cortapollo, en cómo gente dona sus pollos y los en Pueblo Nuevo corren para que les regalen un pollito. Y hay una nueva relación de interrelación con los animales, ¿no? Pero hay otras cuestiones como sacrificio. Hay que también separar y decir, hay prácticas de los pueblos indígenas que no son tan buenas y hay otras que son buenas. Hay que quedarnos con lo mejor aceptable, correcto. Y hay que alejarnos un poco de otras prácticas porque hay unas prácticas como de asesinar perros, abandonar perros, que tampoco no es tan, tan bueno, pero también ser responsables con eso. Entonces, ¿cómo construir un futuro más intercultural? Pues aceptando la diversidad, más que criticar y señalar. La diversidad es aceptar la diversidad, aceptar que hay gente distinta a mí y que no piensa como yo, pero que porque no piensa como yo no, yo limite mi comunicación. Si yo acepto la diversidad, no tendré problema con conocer a un chino, a un coreano, a un chileno, a mi vecino, porque a veces ese es el detalle, que no me doy la oportunidad de conocer al que está al lado de mí. Esa es una de las fórmulas, aceptar la diversidad. Creo que ya está contestando un poco la siguiente pregunta, pero no sé si guste precisar un poco más. Nos dicen, ¿cómo pueden las culturas humanas aprender de la perspectiva cósmica? ¿Cómo entendía? Estudiándola. Creo que ese es algo fundamental. ¿Por qué? Porque de repente se nos ha hecho creer que las culturas ancestrales, antiguas o indígenas no tienen valor o son menos ante el cúmulo de pensamiento occidental. No las voy a entender si eso es verídico o eso es falacia, si no me doy la oportunidad de estudiarlas, de analizarlas y de entenderlas. Entonces, ¿cómo? Pues acercándome a ellas. Si yo me acerco a ellas, las entiendo, puedo decir, ah, mira, o poder decir, ah, mira, están equivocados, tienen unas prácticas que no son buenas, porque lo hay. Así como yo puedo hablar de lo europeo que tiene, yo no entiendo la guerra en Israel, o no entiendo guerra, ¿por qué guerra? Y en cerca de Europa, yo no entiendo por qué el cine gringo con balaceas a todo mundo, matas a todo mundo y no pasa nada. O sea, jurídicamente en el cine gringo, o sea, todos los man o los Superman matan a diestra y siniestra y no pasa nada. Entonces digo, ¿dónde está esa humanidad? Es irracional, ¿no? También eso es irracional. Y no puedo decir que la cultura gringa o el cine gringo sea mejor. Yo tendría mis dudas. Entonces, tengo que darme la oportunidad de conocer la diversidad nativa, por así decirlo. Si conozco la diversidad nativa, yo creo que me estoy generando ese espacio para poder construir puentes de diversidad. Ujú. Muchas gracias. Creo que también hay otra pregunta, pero me parece que ya la había contestado. Nos dicen, Ceci, Yazdan y Leslie, ¿qué cambios han ocurrido en la cultura y cosmología otomí frente a las nuevas generaciones?
cambios. Lo mencionaba hace un rato, el cambio va a ser constante, no hay que espantarnos al cambio, la gente, la cultura es cambiante, es dinámica, habría, pero sí tendré criterios de con qué nos quedamos. Y creo que la tradición nos permite hacer mucho uso de nuevas visiones del mundo, porque pese a que es nuestra cultura, a veces la desconocemos, ¿eh? Entonces, yo me asumo que en algún momento desconocía todo esto y que ahora puedo entenderlo y que podría trabajar, digamos, para que se difunda. Eso sería algo enriquecedor. Ganar espacios, en todo momento hay que ganar espacios. De repente, desde mi perspectiva, en algunos momentos, en otros tiempos, donde todavía no existía la nueva escuela mexicana, pues se me tachaba incluso recuerdo algunas frases como documentas lo que ya no existe o lo que ya no vale, o lo que ya no tiene significado. Y creo que este nuevo contexto en el que estamos nos da la oportunidad de documentar y conocer nuevas perspectivas. Bueno, no nuevas, antiguas perspectivas que aún pueden ser vigentes. Gracias, maestro David. Leo un comentario, dice Heréndira de Paz. A manera de comentario, me parece muy interesante este sentido de humanismo. Viene desde hace tiempo, pero creo que no lo habíamos notado así. Les comparto que mi familia y yo somos de otro estado donde la mayoría de la gente se dedica a la pesca y toda la gente de la región se organiza para cuidar el mar. No permiten que se metan máquinas o que se instale gente de otro lado, pues es aquí el proceso de vinculación que mencionaba usted. La gente de este lugar necesita que haya producción de pescados, mariscos, porque prácticamente de esto depende su trabajo. Y he notado que principalmente la gente mayor es la que se preocupa por el cuidado de estos lugares, pues quieren que se mantenga, incluso cuentan que en este lugar Dios se manifestó, pues lo eligió para que su gente nunca tuviera carencias, pues mientras el mar exista, siempre habrá un trabajo ahí. Eh, Eso es literalmente el contexto y la interculturalidad. La organización de los sujetos para proteger la naturaleza, porque si no la protegemos, se acaba nuestro medio económico y se acaba todo, la fuente de empleo, se acaban muchos elementos y justamente la los humanos, cuando invadimos y nos desarrollamos, porque no tenemos depredadores, algo que también he dicho en otras conferencias. Algo que sucede con la humanidad es que no tenemos depredador y como no tenemos depredador nos reproducimos ampliamente y pues hay que también ser conscientes de que el exceso de humanos también afecta a la naturaleza. Pero qué bueno que las personas se organicen y cuiden su propio cosmos. Debería eso extenderse en todas partes es fundamental cuidar la naturaleza porque de ella dependemos. Eso es, creo que, lo enriquecedor. Así es. Mire, también nos dice Areslin, maestro, buenos días. ¿Cómo se pueden integrar las historias y leyendas otomíes transmitidas en ñañú en las estrategias de lectura para promover una mayor comprensión de la cosmovisión otomí en los estudiantes? Pues publicar. Me voy a hacer publicidad. Tengo una serie de relatos en un libro que apenas salió. Ya lo tenía yo en digital, pero ahorita apenas ya salió impreso. La intención es que se difunda y después lo voy a compartir en digital en el siguiente año y que pueda estar y que se pueda usar. Que los niños crezcan con un relato más apegado a su tradición. Eso sería lo enriquecedor. Ah, si no somos especialistas en la tradición oral, pues sí podemos encontrar fundamental. ¿Qué herramientas pedagógicas tiene ese relato? ¿Qué fundamento, qué me enseña la vida en familia, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo? O sea, después de que yo les dé esta lectura, ¿qué me enseña? Proteger la naturaleza, entender el día y la noche. No sé mucho, siempre hay un principio pedagógico atrás de cada relato.
corto, amplio, o como sea, siempre hay algo, un mensaje que nos deja y eso es lo que hay que buscarlo. Si no hay un manual donde nos diga cómo interpretarlo, siempre hay que hacernos la pregunta pedagógicamente, ¿qué me está dejando este relato? No sé cómo vamos de tiempo, si ya me di cuenta que llevamos más de 1 hora, 16 minutos. Este, Sí, ya tenemos 1 hora 16 minutos. No sé si cuente con un poquito más de tiempo o todavía tenemos algunas preguntas en el chat. Una que se me hace importante dice, ¿cómo usted define la interculturalidad en un contexto con relación interespecie? el, ¿Cómo definir la interculturalidad? Yo creo que el concepto de interculturalidad se podría quedar corto en el sentido de que cultura es propiamente humana. O sea, digamos, bajo los estudios antropológicos, la cultura es un constructo meramente humano. Entonces, las relaciones interespecie creo que tendrían su alcance en el sentido más biológico. Entonces, nosotros tenemos que entendernos como seres creadores de cultura, pero no alejarnos de que somos seres biológicos y que pertenecemos a una naturaleza. La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a una naturaleza. Bajo esa lógica, nosotros podemos entender estas relaciones interespecie. Interactuamos con todos los elementos de la naturaleza porque somos parte de ella. No nos pertenece, somos parte de ella. Así es. Y otra pregunta también muy, muy interesante, que me parece puede aportar también a la práctica de los alumnos es, ¿cuál sería el primer paso como docente para poder comprender e interpretar la naturaleza de la cultura otomí para después transmitirlo a los alumnos? Mm, Si estamos en educación indígena o bilingüe, yo creo que los términos sí hay que hacer como un análisis de cómo se dice mundo, cómo se dice árbol, cómo se dice la geografía, el paisaje, nombrar el paisaje. Hay una práctica que se llama paisaje lingüístico. Entonces, yo puedo hacer un paisaje lingüístico. ¿Cuál es el cerro? ¿Cuál es el río? ¿Cuál es el árbol? Y nombrarlo. A partir de que lo nombre, yo puedo interpretar, tiene una razón, una lógica y tiene una razón de ser. Creo que eso sí sería muy enriquecedor trabajar con paisaje lingüístico y nombrar las cosas en su lengua. Y de repente, si nos vamos a cuestiones etimológicas, digamos, o poder encontrar el significado, tiene un impacto amplio de decir, ok, en español se entiende así, pero desde la lengua puede tener otro impacto más amplio y ahí es cuando uno empieza a reconocer la importancia de la lengua. Yo creo que trabajar con estrategias de paisaje lingüístico, dibujar la comunidad, pero nombrarla en lengua. Y yo le voy dotando de sentido. No sé si hay alguna otra, y si no, pues Hola, buenos días, maestra Zula, si se me permite pues, hacer un comentario nada más con respecto a la participación. ¿Sí está por ahí? ¿Sí me escucho? sí. Ok. Bueno, me dejas, podría decirlo así, con muchas interrogantes, sobre todo con una emoción distinta, sobre todo desde el propio título, ¿no? Muy sugerente. Incluso me atrevería a decir que antes de tu intervención, pues no había caído en cuenta del propio título, ¿no? Hasta cuando te escucho, me doy cuenta de la importancia que hay entre eh, recuperar los elementos de la naturaleza para lograr estos vínculos entre humano y naturaleza, es decir, el más allá del intercultural, de la interculturalidad, del humano, perdón, más allá del humano, siento yo que se aplica también a la pedagogía, ¿no? Es decir, la pedagogía más allá de lo humano, y eso me hace pensar en las experiencias que yo tuve cuando era niño, en la escuela
cuando te pedía el maestro o la maestra que cuidaras una planta, un árbol, y de repente eso se te hacía como muy, como muy absurdo, ¿no? Incluso hoy en día parece ser una actividad ya muy rebasada, ¿no? Porque ya estamos como muy, como más interesados en que el sujeto humano aprenda otras cosas, aprenda a multiplicar 1000 por 1 millón en una milésima de segundo, y dejamos a un lado lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, lograr la interculturalidad no significa hablar de humano a humano, sino implica recuperar elementos que forman parte de nuestro mundo y que sin ellos, pues no podríamos vivir, ¿no? Entonces, es un comentario que te hago. Yo siento que esta práctica de cuidar un huevito, no sé si algunos de los estudiantes tuvieron esa experiencia de cuidar un huevo, etcétera. Y yo siento que eso tiene un significado como mucho más profundo si lo vemos desde el lugar que tú lo estás, nombrando, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, a mí me gustan las plantas, yo soy amante de las plantas, sobre todo de las orquídeas, pero en mi trayecto, podríamos decirlo así, me he enfocado más a otras cosas que al cuidado de mis propias plantas, ¿no? Y de repente ya veo que se secan o les por falta de agua y digo, pues mejor compro otra, ¿no? O sea, lo fácil es eso, ¿no? Lo fácil es decir, bueno, se secó mi planta y ya compro otra. Pero si lo vemos desde ese lugar, siento yo que haría falta una pedagogía de eso que tú mencionas, ¿no? De vincular las relaciones interespecie, porque de otra manera, pues estamos concibiendo a la naturaleza como una cosa, y así yo lo veo, ¿no? Es decir, se me seca una orquídea y lo que hago es comprarme otra, es decir, no hay una relación afectiva, como decías tú, entre la naturaleza y mi propio yo como ser humano. Entonces, mi pregunta, no sé si bueno, es una pregunta al aire que puedo plantear ahorita, qué tipo de comunicación habría que establecer para lograr esa relación interespecie, ¿no? Porque a veces la comunicación, ¿cómo se llama? Entre los humanos es mucho más fácil, siento yo, ¿no? Es decir, compartimos un lenguaje, nos comunicamos. Hace unos meses que se cayó mi hijo, pues lo llevamos rápidamente al hospital porque sabíamos que estaba mal, etcétera. Pero ¿cómo reconocer que una planta también necesita esas relaciones de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que visibilizar o construir, digo yo, una relación de comunicación e incluso interespecie, como ya lo mencionabas tú, yo creo que podría también eh, contribuir a que seamos mucho más humanos con la naturaleza. Entonces yo creo que es importante que haya un tipo de comunicación o que establezcamos una comunicación que nos permita saber que esa planta sí nos escucha, sí vive, ¿no? Porque lo nombramos, ¿no? Y yo creo que superficialmente decimos, pues esa planta sí vive, pero siento yo que en el interior nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Reconocer que esa planta vive, respira, necesita comer, etcétera. Entonces, como que me planteo esa pregunta en función de la pregunta que hacen las y los estudiantes, ¿no? Es decir, desde las escuelas, cómo el profesorado puede ayudar a que los estudiantes logren esa relación interespecie a través de un tipo de comunicación que siento yo todavía no la hay, ¿no? Entonces te agradezco mucho, me dejas pensando y creo que esa es una de las piezas del rompecabezas que hacían falta desde mi postura para entender esta noción de interculturalidad, porque estábamos pensando solamente en las cuestiones humanas, ¿no? Pero más allá de eso también hay otras cosas que tendríamos que incluir. Muchas gracias, David. No, gracias a ti, Jorge. Trataré de responder desde dos puntos de vista. Uno, sí es muy práctico el recurso del contexto. Y qué bueno que hablaste ya no de animales, de las plantas, ¿no? Pero voy a hablar del maíz. Entonces, el maíz desde los pueblos originarios no es una planta, es un sujeto. Entonces, si ustedes están con una abuelita y tiran maíz, casi te puede dar un zape o un golpe y te puede decir, levanta el maicito así, aterradísima la señora, levanta el maicito, no ves que está sufriendo y lo tratan como un sujeto, como un niño. Entonces, y la práctica ritual tiene que ver con eso. Por ejemplo, en el ciclo del maíz, tiene su ciclo. El 2 de febrero lo llevan a bendecir como el niño Dios, o sea, es el niño Dios. Y lo llevan a bendecir y le ponen sus flores y lo visten y le llevan con agüita y todo.
Cuando ya lo van a sembrar, le hablan. La gente sí tiene una comunicación con las plantas, entonces le hablan, le hablan a la milpa y después bendicen los elotes y van y tocan la tierra, se sientan ahí. Hay una intercomunicación que en términos antropológicos llamamos reciprocidad. Entonces tú das algo y ellos te regresan algo. Tú cuidas ese maíz, lo escoges, escoges la semilla y documentas todo el ciclo de vida del maíz y todo hay un proceso de comunicación donde tú lo estás criando, lo estás protegiendo, lo estás atendiendo, lo estás vistiendo, lo estás nutriendo. Y después hay toda una fiesta, también le haces una fiesta y los elotes y el desgranar y todo, que hay un vínculo donde es sagrado el maíz. Entonces, eso mismo sucede con las plantas, hay un vínculo de reciprocidad. Le destinas un espacio, le destinas un tiempo, le destinas una protección, la dotas de sus nutrientes y hay una alegría, ¿no? Si tú no le destinas un tiempo, pues obvio que se va a secar, si se te olvidas regarla, todo eso, ya no hay reciprocidad, pierdes la comunicación. Entonces es destinarle tiempo y destinarle espacio de reciprocidad. Si tú le das tiempo y le dedicas cosas, va a haber un regreso. Es decir, en el maíz tú lo siembras, siembras un grano, pero va a haber un regreso de múltiples granos y de alimentación y tiene que ver con otro tipo de principios. Y siempre hay una relación interespecie. Y es sagrado, lo cuidan, lo demandan, lo protegen. Si se lo comen los animales, lo bardean, siempre lo están protegiendo, porque se está entendiendo que es un ser agentivo, que tiene agencia, que no es el maíz, y hay gente que le pone flores, y hay gente que lo sahuma, que lo bendice, que le lleva agua bendita, que le lleva copal, toda una serie de rituales vinculados a la planta. Y ahí estamos hablando de una relación interespecie. Cuando tenemos nosotros plantas, que desde la cosmovisión indígena, incluso hay eso, que los animales y las plantas se sacrifican por uno. Hacemos porque pues absorbió parte también de mis preocupaciones, de mi enfermedad y propiamente incluso hay señoras que dicen, no, cuando tengo enfermedad se secan todas mis plantas, se marchitan y todo eso. Y cuando estoy muy sana y con mucha salud, también todas mis plantas florecen y todo eso. Siempre hay una comunicación interespecie. Pero eso lleva tiempo. O sea, yo le tengo que dedicar tiempo también y no solamente es para las plantas, es una especie de terapia emocional para mi sujeto, porque genero vínculos con la naturaleza. Y eso es lo que se nos olvida de repente. No Así sé es. si respondí, yo. Sí, sí, sí. Mm. De hecho, yo aquí puse en mis anotaciones. Yo estaba hablando desde un pensamiento muy occidental, ¿no? O sea, de esa clasificación que hay entre la persona y las plantas y los animales, pero si lo vemos de esta cuestión horizontal y decolonial, porque incluso aquí puse es necesario decolonizar la idea de sujeto-persona a partir de esta idea que tú tienes, ¿no? O sea, el maíz también es una persona, es un sujeto, entonces siento yo que la importancia de los contextos escolares sea, en primer lugar, que el profesorado comience a decolonizar pues todas esas ideas occidentales, ¿no? Que nos hacen ver superiores a las demás objetos o aspectos que rodean a la naturaleza. Entonces yo creo que una idea clave sería comenzar a decolonizar esas ideas que tenemos, porque de no ser así, pues seguiríamos pensando que somos pues mejores, como decías tú, ¿no? Superiores a, en este caso, el maíz o la planta. Te agradezco, David, muchas gracias. Adelante, maestra Zule. Gracias. Pues vemos que este diálogo ha sido muy rico, es una conferencia muy nutritiva, diría yo. Lo que más quisiéramos es continuar, pero ya tenemos el tiempo limitado y para ello le voy a ceder la palabra al doctor Añorbe para que pueda hacer uso de ella. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestra Soledad. Bueno,
Ándale, es lo que yo esperaba hace rato, que quitaran la presentación del cartel, pero pues no lo quitaron. Qué bueno. Maestro David, excelente, excelente tema y efectivamente yo no me equivoqué, ¿no? Hay que saber convivir, vivir y convivir con los demás seres vivos. Ahorita estamos asustados por el calentamiento global, ¿verdad? Pero la tala inmoderada de los bosques está a la orden del día. Chiapas, ya no digo Estado de México, porque ya se acabaron todo, pero ahora vamos con Chiapas o van con Chiapas, ¿verdad? La pesca, alguien por allí decía Heréndira, cómo cuidan sus especies, ¿no? Sus especies. El peje lagarto en Tabasco, en la vaquita marina en California. Bueno, son muchas cosas que nosotros debemos estar cuidando. La reforestación, la veda de animales, de caza, ¿verdad? Todo eso nos hace sentir, ¿no? Que estamos, que estamos un poco mal. En meses pasados sufríamos de un terrible calor, ¿verdad? Entonces todo mundo pedía agua y hasta nosotros mismos aquí buscamos para descansar, para cubrirnos del sol, la sombra de un árbol. Y no somos para sembrar, para cuidarlos, al contrario, ¿no? Nos estorba y lo cortamos allá así. A eso me refería yo, ¿no? ¿Cómo cuidar, cómo convivir con nuestras especies? ¿Cómo aceptar que necesitamos de las demás especies, de los demás seres vivos? No somos los únicos en el planeta. Eso es lo que debemos nosotros cuidar. Y eso es lo que debemos inculcar, jóvenes, en nuestros alumnos, el cuidado de los seres vivos. ¿Qué pasaría si yo matara a todos los gatos de mi colonia? A mí no me gustan los gatos, ¿verdad? Nos llenamos de ratones y ellos están regulando la biodiversidad, el ecosistema. Pero bueno, me da mucho gusto, maestro David, que nos compartiera estos conocimientos, estos elementos que pues mucho hace falta en nuestros alumnos. Voy a permitirme leer la constancia de participación y dice así: 2024, año del bicentenario de la erección del Estado Libre y Soberano de México. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, otorga la presente constancia al maestro David Gómez Sánchez, de la Universidad Intercultural del Estado de México, por su participación como ponente en la conferencia del Seminario Internacional de Interculturalidad, Didáctica y Educación para la Formación Docente, Toluca, Estado de México, a 16 de octubre del año 2024. Atentamente, Educar para Transformar. Firma nuestro director, el doctor Ernesto Lara González, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca. Muchas felicidades y muchas gracias, doctor maestro David Gómez, por esta conferencia. Es un placer siempre estar con usted por toda la trayectoria histórica que nos hace referencia acerca de la cultura otomí y la cultura mazahua. Gracias de veras. De la misma manera, leo la constancia de participación a la maestra Zulema Yabel Contreras Flores. Y vuelvo a leer la constancia: 2024, año del bicentenario de la erección del Estado Libre y Soberano de México. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca, otorga la presente constancia a la maestra Zulema Yabel Contreras Flores por su participación como moderadora en la conferencia del Seminario Internacional Interculturalidad, Didáctica y Educación para la Formación Docente. Toluca, Estado de México, a 16 de octubre de 2024. Atentamente, Educar para Transformar.
Firma nuestro director, el doctor Ernesto Lara González, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca. Muchas gracias, maestra Zulema. Sabemos de los tiempos que ustedes tienen, pero nos fortalece y nos enorgullece el contar con su participación de todos y todos los asistentes en esta conferencia del seminario que se está realizando, pues cada 15 días, cada, cada 15 días, algo, doctor, Jorge. Sí, cada 15 días, sí. Cada 15 días, ¿verdad? Estas conferencias, estos conocimientos que de distintas personalidades nos están auxiliando, nos están apoyando para fortalecer y formar a nuestros futuros docentes. De veras, muchas gracias. David, un abrazo fuerte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y seguimos en contacto. Saludos a todos. Gracias, David. Gracias, gracias, doctora Ñorbe. Es un gusto trabajar en esta gran familia UPN y que usted nos reciba con tanto gusto en Acambay. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Educar para transformar. Universidad Pedagógica Nacional.